De la mañana y tenemos a nuestra invitada conectada, Camila de Bengochea. Ella es presidenta de Capadeso, que es la Cámara Panameña de Desarrollo Social, que pues tras estas paralizaciones de clases tienen su postura con respecto al tema. Buenos días. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco más sobre la postura que ha tenido Capadeso ante estas paralizaciones de clases y bueno, que los docentes no han asistido a las escuelas por ir a las protestas. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Camila Bengochea, yo soy la actual presidenta de Capadeso, que es la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Nosotros representamos a más de 110 organizaciones sin fines de lucro que trabajan en todas las regiones del país, trabajan en diferentes temáticas como gran mayoría educación, salud, alimentación, eh, medio ambiente, entre otros temas de desarrollo social. Y bueno, para nosotros es muy importante que los niños vayan a la escuela. Nuestro punto principal es que hay que entender la escuela como un lugar seguro para los niños y un lugar de servicios también. Muchos de los niños, especialmente de las situaciones más vulnerables del país, se alimentan en las escuelas, los cuidan en las escuelas, no solo aprenden en las escuelas. Entonces, se vacunan en las escuelas, los profesores tienden a reconocer situaciones de riesgos, entonces creo que es muy, muy importante que los niños no pierdan más clases, es un derecho humano, está en la Constitución y podemos tener diálogos, pero no debemos de dejar que los niños se queden en las casas. Es muy importante que los niños vayan a la escuela y veamos a la escuela como un lugar de servicios de protección para la niñez, para los niños, niñas y adolescentes de este país. Hay una duda y es entender, más allá de que no se, que el tema de la educación lo que está generando es una brecha de desigualdad enorme entre la privada y la pública, es entender el reclamo de los profesores si el mismo fuese ligado al tema de la educación. A ver, la protesta social está en el juego democrático. Y seguramente usted y yo sabemos que protestando en una acera no se van a lograr los cambios. Si la protesta de los educadores y la huelga de los educadores estuviese ligada a temas de educación, de infraestructura, de desarrollo tecnológico, ¿se pudiese aplaudir e incluso apoyar? Que tú puedes tener una huelga y tú puedes reclamar, pero el niño tiene que ir a la escuela. Hay que ver la escuela como un lugar de protección. Si lo vemos solo como un lugar donde va a aprender, no vamos a entender esto. Entonces, siempre va a estar por encima entonces el derecho a la huelga. Entonces, no, el derecho a la educación y a que el niño tenga una protección tiene que estar primero ahorita mismo. Los niños no se pueden quedar en sus hogares, los papás salen a trabajar. ¿Quién los cuida? ¿Quién les da de comer? ¿Quién ve si hay un riesgo? ¿Quién les enseña? Entonces, yo entiendo, nosotros entendemos que hay también el derecho a huelga y hay muchas cosas que no están funcionando del sistema educativo. Entendemos eso, pero cada día que los niños pierden escuela es un retroceso más para este país. Entonces, ya estamos en una desventaja enorme con respecto a las estándares comparándonos con otros países en términos de educación. No podemos seguir perdiendo días de clase porque la realidad es que no importa cuál acuerdo queden, nunca se recuperan los días de clase perdidos. Y eso está comprobado. En este país nunca se han recuperado esos días que dicen que van a recuperar al final de año. Eso no ocurre. Entonces, es importante que los niños regresen a clases y puede haber un diálogo aparte, pero los niños y los docentes deben de regresar a clases y debemos de proteger a los niños, a las niñas y los adolescentes de este país. Es una realidad la cual comparto, que Ujú. el hecho de que no haya clases genera la desigualdad, como lo dije, y es necesario que vuelvan a clases. La cantidad de días perdidos de la educación panameña desde el 2020 para acá es Aceptable, absurda, es es absurda. inaceptable. Ahora bien, eso es una realidad que ni siquiera traigo a colación al debate, porque es que ni siquiera se puede debatir porque es una realidad. Exacto. Le hago una consulta. ¿Cómo entonces logramos sentarnos en la mesa para buscar soluciones a los problemas que aquejan a la educación en el país? Bueno, Porque, hay por- que porque, sentarse a la porque, mesa porque, como porque le hago, le no hago hay, la, le hago la consulta y disculpe la contrapregunta es, ¿usted cree que sea este ministerio u otro ministerio de otro gobierno acepte, trabaje en función del mejoramiento de la educación sin una huelga o una protesta?
hay un consenso que se hizo en el gobierno del presidente Varela, que fue un diálogo consensuado por todos, ¿ok? Ese documento existe, hay unos lineamientos, hay unas prioridades y se tiene que trabajar en torno a eso. No podemos siempre sentarnos en la mesa para volver a discutir lo mismo que ya fue consensuado en un momento, porque si no nos seguimos atrasando y atrasando. Creo que es importante, si queremos volver a retomar eso y darle prioridad a algunos temas, perfecto, pero estamos supremamente atrasados en recuperar ese aprendizaje que se perdió en la pandemia. Estamos muy, muy, muy atrasados. Entonces, cada día que se pierde es muy riesgoso para nuestros niños, es muy grave para nuestros niños. Entonces, tengamos eso en mente. Si la decisión es sentar a dialogar, perfecto, pero tengamos esto en mente, al estudiante en el centro de la conversación. Porque muchas veces la conversación es entre los gremios y el Meduca, y a veces nos olvidamos de quién está en el centro de esa conversación, que es esas personas que usualmente no tienen tanta voz, que es el niño, la niña y el adolescente. Entonces, esa es nuestra posición. Veamos el tema como un lugar de protección y no desprotejamos a nuestros niños. Que la educación tiene miles de retos, 100%, es totalmente verdad. Que han habido diferentes diálogos, que si se ha podido avanzar, no se ha podido avanzar mucho, porque entonces, si quieren sentarse a dialogar, perfecto, pero no dejemos a nuestros niños desprotegidos. Esa es la posición de Capadeso. También tenemos aquí, nos gustaría que con nosotros la señora Camila, también escuchar la posición de los Jóvenes Unidos por la Educación para tener también otra parte sobre este tema. Está con nosotros Alanis Martínez para que nos comente también un poco la posición de los Jóvenes Unidos por la Educación ante la paralización de clases. Buenos días. Buenos días, un gusto, soy Alanis Martínez. De parte de jóvenes realmente sabemos el daño, ¿no?, que ha causado que se cancelen las clases, y es verdad, es un retroceso en la educación de los niños y en un país donde realmente la educación le hace falta esa calidad y esa manera de educación integral. Que se pause nos causa muchas más repercusiones. Entendemos también la posición de los gremios, entendemos también la posición de los grupos y su derecho a protesta, pero de igual manera exigimos más que todo al Meduca que pueda ver viables otras opciones educativas, como por ejemplo las versiones híbridas. Ellos tienen inclusive un problema que se llama un programa que se llama el programa STER, en donde básicamente en pandemia se utilizó para dar esta educación a distancia, ¿no? Entonces nos gustaría que realmente reactiven esto, que se unan y dialoguen con estos gremios y la educación siga siendo viable y siga siendo permitible en este país, tal vez no de forma presencial por el momento, por lo que está ocurriendo en el país, pero sí que no se pause esto, porque al final del día los niños y niñas y adolescentes tienen su derecho a una educación continua. Pero hay una consulta que yo le hago, porque está demostrado que la educación híbrida a distancia no funcionó y no funciona. Es así, no funcionó y no funciona. Y súmele usted el tema de la conectividad en Panamá, porque estamos pensando en la ciudad, pero no estamos pensando en el caserío, en donde no llega el internet y no llega el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? A sabiendas de que la educación a distancia no funciona y a sabiendas que la conectividad de nuestro país no cubre realmente las necesidades del joven, que no es que vive en la ciudad, sino que está en un pueblo alejado en el interior. Sí, lastimosamente en este problema estamos buscando más que todo son soluciones directas, ¿no? O soluciones a corto plazo. Pero eso que comentas, tienes mucha razón, en parte que aquí en Panamá hace falta esa conectividad en todo el país y solamente nos enfocamos en la capital. Si no estoy mal, según las encuestas que se hicieron aquí en Panamá poblacional, casi el 90% tenía celular. Y es verdad, no todos están conectados siempre, pero ahí es donde el Meduca, ahí es donde el Estado tiene que velar por esos niños. Porque esta pausa de clases sin duda afecta muchísimo más a estas poblaciones vulnerables, ¿no? A estas poblaciones de niños que tal vez en la casa nada más hay un celular, ¿cómo van a hacer ellos? Pero justamente eso es lo que se tiene que sentar el Meduca a hacer. O sea, no solamente debe decir, vamos a cancelar clases por las protestas que están sucediendo para proteger a los estudiantes. Están buscando una solución inmediata. No están viéndolo a largo plazo, no están viendo cómo si estos problemas siguen ocurriendo en el país y se sigue teniendo que pausar las clases, no buscan soluciones a largo plazo que permitan a estos niños seguir con su educación de otras maneras. En un mundo tan tecnológico como el que vivimos ahora, creo que sí es posible que Panamá se pueda desarrollar más de tecnologías y que los niños puedan estar más conectados.
Hay algo que yo sí quisiera preguntarle a usted como joven, que es, porque el discurso que están utilizando los educadores o los gremios que representan a los educadores, no en su mayoría, o sí su mayoría, pero no en su total, tiene que ver con el seguro social. A defensa, según, de ustedes, porque ellos dicen que están defendiéndolos a ustedes, que son la nueva generación, sin entender que hay una cantidad de puntos que han ido transformando la sociedad panameña, desde la pirámide poblacional per se hasta la expectativa de vida. Como joven, ¿usted se siente representada por los educadores que están protestando por la ley de seguro social? ¿Usted cree que esos educadores están hablando por usted? ¿Son su voz? Bueno, aquí yo vengo en representación de Jóvenes Unidos por la Educación realmente. Y nuestra postura siempre ha sido neutral con los gremios. Nosotros entendemos que ellos tienen derecho a protesta y entendemos que ellos tienen derecho a alzar su voz. Lo de la caja de seguro social creo que no es sorpresa que muchos panameños o la gran mayoría de ellos lo han encontrado como una ley o una reforma injusta, realmente. Entonces, si su discurso es velar por la protección de los jóvenes, es velar por la protección de mi futuro y de que yo pueda alcanzar una jubilación digna, entonces lo puedo dejar hasta ahí realmente. O sea. Don Icar. No, hola, Alanis, ¿verdad? Mire, Y también Camila, nosotros la Camila, señora sí, Camila. Camila entró, Camila, y gracias y buen día. Camila de Copadeso, que es la Cámara Panameña de Desarrollo Social, entró hablando de una dinámica muy importante. Así empezó ella. En la escuela se va a estudiar, en la escuela se va a interactuar, a conversar, a conocer, se va a ocupar de otras disciplinas, aparte de las materias. Está en la banda de música, el conjunto folclórico, karate, ballet, el círculo de lectura y demás. Pero habló de un tema también importante, Camila, en la escuela, esa interacción con los profesores. Se dan cuenta también cuando un estudiante está en una posición vulnerable, o sea, en una situación socioeconómica que puede, o cualquiera, o también psicológica que lo puede afectar. ¿Estás de acuerdo, Alani, en esa dinámica que Camila empezó diciendo, lo importante de esta comunidad educativa, le digo yo, lo importante de ese colegio, de estar permanentemente ustedes interactuando en materia educativa, Alani? ¿Puede reformular su pregunta? O sea, cuando me refiero a esto, me refiero es que ustedes están en el centro educativo, con todo lo que le provee el centro educativo, ya sea bueno o malo, esta parte sí no la voy a meter si es bueno o malo, pero es más beneficioso estar en los centros educativos ocupados en diferentes disciplinas que está paralizadas las clases como está actualmente. Mi pregunta es esa, o sea, ¿es beneficioso eso o me estás hablando de una lucha de los educadores? Perfecto, pero hay derechos, así como ellos tienen derecho a protestar, ustedes tienen derechos a recibir clases. Exacto, y justamente siento que por eso el Meduca tiene la responsabilidad, ¿no?, de hacer que esta educación no se pare por completo, buscando diferentes vías, buscando diferentes formas de dar esas clases para que los niños no estén completamente desconectados. Ahorita mismo el país está pasando por una situación que realmente es preocupante y no es algo del día a día. Entonces, para mí es una irresponsabilidad que el Meduca solamente diga, ok, se cancela. No están buscando soluciones reales, no están buscando soluciones palpables para esos niños. Y nuevamente, como he dicho, lo que hay que realmente centrarse es en buscar esas soluciones y también en el diálogo que debe tener el Meduca con los gremios estudiantiles. Pero ahí yo me disculpa. Pero es que, como dice Cara, esto es una mesa de 4 patas. Y usted le está exigiendo al Meduca una vehemencia para sentarse a hablar y de negociar. Pero quien está dejando de dar clases no es el Meduca, son los profesores, a los cuales usted no quiere señalar por el tema de la protesta, con toda validez. Entonces yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es la exigencia que le hace a los profesores y a los educadores que no quieren actualizarse en el currículum? Que hacen protestas cuando quieren. ¿Cuál es la exigencia que usted le hace como estudiante? Porque sí, es muy fácil señalar al Meduca, obviamente. Tiene una cantidad de falencias innumerables, pero los educadores también tienen gran responsabilidad en la calidad de la educación de este país y también en que hoy no haya clases. Los docentes sin duda tienen una responsabilidad de siempre ir actualizándose, ¿verdad? Y de aquí en Panamá sé que hay algunos programas, no recuerdo sus nombres, pero deben haber muchos más programas
en donde puedan capacitarse a estas personas, a estos docentes, y puedan empezar a utilizar las TIC, puedan empezar a realmente saber de esta información y ver cómo pueden en sus propias comunidades ayudar a los estudiantes. No creo que la intención de los gremios de profesores y de los grupos de profesores sea paralizar la educación. Ellos están exigiendo sus derechos, están exigiendo justicia en el país. Entonces, por esa parte es que tienen ese respeto, ¿no? de parte de nosotros. Pero sin duda, para mí, el responsable siempre será el Meduca. Él es el que está paralizando las clases. Él es el que está diciendo... A ver, no. ¿Quién está paralizando las clases? ¿El Meduca o los profesores que no están dando clases? Los profesores. O sea, el Meduca no está diciendo se suspenden las clases. El Meduca suspendió un día de clases. Bien, exacto. Pero quien están llamando a huelga no es el Meduca. Son los profesores que están llamando a huelga por el tema del Seguro Social. ¿Qué papel juega el Meduca aquí con la cancelación de clases? No entiendo su argumento. Yo creo que sí juega un papel importante en buscar otras vías para que, bueno, por las protestas, que los niños no han podido dar clases, los días que no han podido dar clases por las protestas, busquen otra vía para poder seguir teniendo su educación. Pero si los profesores no quieren dar clases, son los profesores quienes están en huelga, no es el Meduca. Entonces no entiendo. Yo siento que realmente el ministerio no ha dado las soluciones que debe dar o las vías que debe dar y no se ha sentado realmente a hablar con ellos. Pero bueno, es que, a ver, entendamos lo siguiente. Y entiendo que nuestra otra mitad quiere comentar. Sí. ¿Cuál es el argumento que dan los educadores en este momento en la protesta que están llevando a cabo? La Caja del Seguro Social. Y por la Caja del Seguro Social, ellos están en huelga, hablando por usted. Porque ellos dicen, vamos a defender a los estudiantes, a las nuevas generaciones y obviamente buscando un sistema solidario. Ellos son los que llamaron a huelga, no es el Meduca. Porque el Meduca puede decir, pero si ellos no van a clases, ¿qué hace el Meduca? Le pregunto. En el comunicado de Jóvenes Unidos por la Educación, lo que instamos fue que el Meduca siguiera desarrollando plataformas como la de Esther, en donde se puede permitir una educación a distancia, una educación por módulo. Obviamente no es igual estar dando clases virtuales a estar dando clases presenciales, pero siento que en este momento realmente lo que hay que buscar son soluciones viables externas a dar educaciones presenciales si la huelga sigue, si las protestas siguen. A ver, Camila, usted quería dar un comentario. Sí, mi preocupación con eso es que ahí nuevamente las personas en comunidades más vulnerables o situaciones más vulnerables son las que más pierden, ¿no? Son los que no tienen los $5 para comprar la tarjeta, para conectarse al celular. Está claro que esa plataforma Esther entiendo que ni siquiera se usó después de la pandemia, o no se usó, no se siguió utilizando pues fuertemente. Pues. Bueno, costó Entonces, millones de dólares. no podemos esperar que la gente de la noche a la mañana se vuelva a conectar virtual. Por lo menos para Capadeso, esa no debe ser la vía. La vía debe ser regresar a las aulas de clases, por lo que explicamos, es un sistema hay que verlo como un espacio de protección para la niñez, que es el que usualmente no tiene voz para estar aquí en la radio, y la discusión se puede dar aparte. Una de las preocupaciones que tenemos es que los docentes no tienen un tema educativo que conversar aquí, como usted claramente lo dijo, es un tema del seguro. Entonces, mañana puede ser otro tema, pasado puede ser otro, y entonces, ¿quién pierde? O sea, nos tenemos que recordar que el que está perdiendo aquí es el niño y el adolescente, y al final pierde el país. Cada día de clases que pierden los estudiantes es un retroceso para este país. Entonces, siéntense a conversar, pero mantengan las clases. O sea, las clases se pueden mantener. Pues, no todos los profesores están en las mesas de negociación cuando han habido negociaciones o acuerdos. Entonces, las clases se deben de mantener. Hay que proteger a los estudiantes, a los niños de este país, y los niños deben de regresar a las aulas. Que hay 1000 cosas que se pueden mejorar, de acuerdísimo, eso también lo podemos conversar aparte. Pero yo sí preferiría que no regresemos a lo virtual. La virtual no protege en realidad. Sí, pero y además... Lo virtual asegura que hay algo andando ahí, pero no protege. Claro, y lo que yo le decía a nuestra invitada, a ver, Camila, vamos a suponer que lo virtual funciona, cosa que está demostrada que no funciona en diferentes estudios, no funciona. Dígame usted, ¿quiénes van a dar clases? ¿Los profesores que están en huelga? Porque si están en huelga, ¿cómo van a dar clases?
Ahí la compañera, la otra mitad, ha tocado un punto muy importante, que no son todos los que están en huelga o que están protestando. Entonces, si es así, yo siento que aquí en Panamá debería de haber la suficiente docencia, los suficientes docentes para seguir esas clases, aunque sean virtuales. Obviamente, lo primordial es que sea presencial, porque ahí es donde el niño de verdad, verdaderamente aprende, verdaderamente se instruye y puede conectar con su comunidad educativa. Pero realmente, si está sucediendo estas cosas en el país, estamos en modo crisis y lastimosamente están vulnerando muchas partes de la población panameña y muchos jóvenes y muchos niños que tienen las clases completamente suspendidas. Entonces, realmente, por eso siempre mi punto va a ser, necesitan dialogar, los grupos, los gremios necesitan dialogar con el Meduca de manera urgente para que en cuanto antes puedan regresar a las aulas. Pero, Pero por pero es que mientras, otra vez volvemos a repetir lo mismo. ¿Por qué tiene que dialogar el Meduca con quién? Si la exigencia de los profesores no tiene que ver con temas educativos. El trasfondo de los profesores, usted lo ha dicho y lo hemos dicho, es la caja del seguro social y la derogación de la ley. ¿Dónde está el tema educativo? Si usted me dijera que el fondo del debate es el mejoramiento de las escuelas, el mejoramiento del sistema, el mejoramiento del currículo, el mejoramiento de salarios, que cosas que no pueden hacer porque ganan muy bien. Podemos entrar en el debate de ¿la huelga es justificada o no? Y se lo acabo de preguntar a nuestra otra invitada. Pero el trasfondo no es ese. Entonces, ¿qué hace Meduca reuniéndose con quién si los que llamaron a huelga por el tema de seguro social son ellos? Y me parece, y lo que no termino de entender es que siendo ustedes un gremio que respetan su posición, no sea tan vehemente con la gente que no está dando clases. Es que el problema no es Meduca, son los educadores que llamaron a huelga. ¿Y por qué no son ustedes como estudiantes vehementes con ellos? Tienen todo el derecho a protestar. Tienen todo el derecho a irse a huelga. Pero entiende que la huelga no es por temas educativos, es por el seguro social. Y así como ustedes le exigen al Meduca, como tienen que exigirle y fiscalizarle, porque el Meduca también tiene una deuda enorme con el país, los educadores también. ¿O usted cree que la falta de actualización en el currículum es culpa del Meduca o de los educadores? yo creo que ambos son responsables realmente. Perfecto. Entonces, así como son responsables, ¿por qué no le da su cuota de responsabilidad a los educadores hoy en día, que son los que no quieren ir a clases? Claro, pero siento que su razón por la que están haciendo esto y por la que están protestando es una razón totalmente válida. Pero no tiene que ver con temas educativos. No tienen que ver con temas educativos. A ver, usted puede salir a protestar, usted puede hacer huelga, pero no tiene que ver con temas educativos. Y como no tiene que ver con, está afectando a los jóvenes en el debate, creería yo. Doctor O Icar, sea, Ujú. 900.000 personas prácticamente no van a la escuela cuando se cierra la escuela. Eso es un número que hay que tener en el radar Sí, siempre, ¿no? Entonces, mira, pues, hay Cam- que pensar en ellos. Camila, quiero profundizar contigo porque esa hermenéutica, esa dinámica que tú empezaste, yo quiero aclararla un poquito para que la entendamos todos, la audiencia, lo que representa estar en un centro educativo y lo que representa verdaderamente que la comunidad educativa interactúe permanentemente en la parte positiva. O sea, ¿qué representa para un chico estar en un aula de clases y que una comunidad educativa esté interactuando permanentemente en materia positiva? Porque tú dices inclusive hasta niños con alguna condición vulnerable. Allí el colegio lo puede también de Claro que sí. salida, como se dice, Hay disparar las alertas, exacto. 100%. O sea, visualicemos la escuela, ¿no? O sea, Mm. si es primera infancia, el niño se va a estimular. El niño probablemente le van a dar comer, aunque sea la galleta nutricional, la avena, comida completa, lo que sea. Eso da permiso para que entonces la mamá o el cuidador también vaya a trabajar, que eso también es bueno para el país. O sea, no es nada más que vaya y aprenda. Hay un sinfín de cosas que impactan el hecho de que el niño vaya como a un centro escolar, ¿no? Otra cosa, si ya, por ejemplo, un poco más grande, es un chico que, no sé, algo le está pasando, el docente es el que lo ve todos los días y él puede identificar banderas rojas, que puede haber violencia en sus hogares, puede ser que no está rindiendo en la escuela, se dan cuenta que no está comiendo suficiente, buscan ayuda, ahí van a las juntas comunales, etcétera. En las escuelas hacen jornadas de vacunación. Ahí los niños se pueden vacunar de una manera mucho más sencilla y más práctica para todos. O sea,
hay mucho más, se le puede dar mucho más seguimiento, temas como salud, alimentación, protección, entre otros. Entonces, yo creo que si lo vemos solo como, no, es que el niño no está aprendiendo nada y no funciona el sistema y qué importa que pierdan clases, no lo podemos ver tan simplista. O sea, de verdad que hay que ver esto como la escuela, como un sistema de protección, un lugar de protección, y que quizás, sí, quizás no estemos teniendo educación de calidad, Sí, y ahí podemos sentarnos a conversar de un montón de esa sí, parte, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, etcétera. Pero realmente hay que poner al niño en el centro. Es un derecho humano, está en la Constitución, y hay que velar porque se cumpla eso. Y si el tema, como dicen, no estamos ni ellos no se están quejando por un tema de educación, entonces es difícil, en realidad, que hay un diálogo con el Meduca, puede haber un diálogo con el presidente o con otros, pero nuestra preocupación como gremio es que hoy es el Seguro Social y mañana puede ser otro tema y sí. pasado otro, y ya Claro. perdemos demasiados días de clases. Los últimos 2 años, solo con las huelgas, se cerró la escuela por mucho tiempo, y ya tenemos un atraso espantoso después de la pandemia Sí. también. Hay demasiado rezago, no se ha podido recuperar los aprendizajes, no se ha recuperado los tiempos, Panamá no va suficientes días a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Entonces, realmente veamos esto como una preocupación grande como ciudadanos, y respetando los derechos a huelga, a sí. la paz social y demás, perfecto, pero de verdad pongamos a los niños, niñas y adolescentes en el centro en este momento, y velemos porque ellos puedan ir a un lugar donde reciben más que una educación. Sí, respetando el derecho a recibir educación. Camila, yo quiero rescatar un componente importante de esa comunidad educativa. Yo siempre he trabajado con este tema comunidad educativa porque sé lo que representa la comunidad educativa. Ahí entran también los clubes cívicos, la iglesia, entran todos, la empresa privada Padres y de todos. familia. Pero siempre cuando hay ese convocatorio llamado a huelga, mañana hay huelga, paralizamos el sistema. Vemos siempre a los padres de familia que ¿para qué voy a mandar? Si total no voy a dar clases, eh, me- si lo dejo tengo que pedir permiso del trabajo para ir a buscarlo nuevamente, para llevarlo a la casa y se va a quedar solo en la casa. O sea, ese pensamiento que de verdad hasta el fondo, hasta cierto punto, indirectamente tú afectas el paro. Ese papel que tienen que jugar los padres de familia en exigir casualmente ese derecho de educar a los profesores y a los centros educativos. O sea, ¿cómo termina? Yo veo que dice en la televisión, bueno, paro, ahí no lo mando, ya se queda en la casa. Camila. Yo el lunes conocí a varios padres de familias muy activos en asociaciones de padres de familias, y en verdad no es la mayoría que quieren que se queden en las casas. Y que cuando los papás quizás dicen que se queden en las casas, es que también hay que entender que hay un tema de seguridad muchas Sí, veces. O sea, por lo menos el lunes la ministra fue clara de que la clase se canceló por un tema de seguridad. Entonces, es entendible que si te están diciendo que hay un tema de seguridad, es difícil que un padre, un acudiente, mande a su hijo a la escuela. Entonces, por eso, o sea, que hay que todos apoyar para que esto funcione. O sea, necesitamos, si hay un tema de seguridad, necesitamos que los estamentos de seguridad estén cuidando que entonces las personas puedan llegar a sus centros escolares, tanto los docentes que si quieren ir a trabajar, como los estudiantes que si quieren llegar, como los padres de familia que pueden ir a dejarlos, no todos los papás que pueden ir a dejarlos, los tienen que montar en transporte público, sí, etcétera. Entonces, si hay un riesgo latente, probablemente no lo van a hacer. Entonces, por eso digo que como país tenemos que presionar para que el sistema funcione y los estudiantes puedan llegar a clases. sí. Y ojalá que sea a clases con calidad, con buenas infraestructuras, con todo lo que se requiere. Eh, entonces, no, yo creo que hay papás que quizás sí tienen miedo y es muy entendible, pero hay muchos papás que aunque tengan miedo, igual quieren que sus hijos vayan a la escuela. Ahora, Es verdad que quizás hay unos que salen en los medios que pareciera que no les importa, pero no diría que son la mayoría para nada. O sea, de verdad que los papás necesitan también salir y que los hijos vayan a un centro educativo a aprender, y ojalá, como les digo, que no sea solo a ir al centro educativo, sea realmente a aprender al centro educativo. Alanis, ¿cuál es su, y esto se lo pregunto ya más allá del debate que podemos tener de diferencias de criterio y de posiciones? Como estudiante, ¿cuál sería para usted la educación perfecta en Panamá en donde tanto el Meduca cumpla su rol, los padres de familia cumplan su rol, los educadores cumplan su rol y podamos avanzar hacia adelante? ¿Cuál sería el modelo para ustedes, no perfecto, sino el mejor? Obviamente creo que cuando se trata de educación hacia los jóvenes, lo más importante es la comunidad. Y reitero lo que he dicho anteriormente, yo también considero que la presencialidad es muy importante al momento de educarse. Para mí,
una educación integral y de calidad viene de la mano de una vida también de calidad. En un país justo, en un país sin corrupción, y menos corrupción en los ministerios o corrupción en el Estado, etc. Entonces, realmente, cuando vemos ese modelo, ¿no?, de educación de calidad o una educación casi perfecta, veo esa comunicación entre los profesores con los estudiantes, veo esa actualización de uso de los recursos didácticos en el aula de clase y veo ese debate, ¿no? Veo realmente ese debate de temas actuales en el país para así tratar de seguir básicamente como dándole ese conocimiento actualizado a los niños y a los estudiantes. Le hago la misma pregunta a Camila. Camila, ¿cuál sería el modelo, no perfecto, sino, digamos, mejor para la educación en Panamá? Bueno, eso hay diferentes modelos, etcétera, pero yo creo que está claro que hay un retroceso enorme en temas de lectoescritura, matemáticas, análisis crítico, poder analizar textos. Entonces yo creo que hay que meterle de lleno a esos temas. O sea, una persona que no entiende lo que lee no va a poder tener muchas oportunidades en el futuro. Una persona que no puede analizar no podrá tener muchas oportunidades en el futuro. Entonces yo creo que hay que priorizar. O sea, el sistema está muy atrasado, entonces vamos a tener como país que priorizar y yo creo que viendo las pruebas internacionales, como las pruebas PISA, ahí está claro, pues, como las áreas de mayor impacto. Y entonces, como digo, retomemos lo que se dialogó, el Compromiso Nacional por la Educación. Ese documento existe. Hay unas prioridades ya identificadas. Trabajemos entonces sobre ellas. Pero para eso necesitamos mucha data, muchas mediciones, hay que continuar midiendo, hay que saber cómo entra el estudiante al principio del año, cómo sale al principio del año, también hay que evaluar los Claro, profesores. Camila, Hay pero que evaluar a ver, ahí también, como dice Alanis, y eso es cierto, el Meduca tiene una cuota de responsabilidad sobre la educación del país. Y Lucy Molinar, la ministra, dijo, las pruebas PISA no van. No van. Bueno, ahí nosotros Entonces, la pregunta es, ustedes como gremio le exigen, ustedes como gremio le exigen a la ministra, devolvámonos a las pruebas PISA para saber cómo están nuestros estudiantes. Sí, o sea, nuestra posición, si me preguntas a mí, las pruebas PISA son clave. O sea, Por no supuesto. medir, no sabes dónde sigues estando, ¿no? Digo, no creo que hay un avance significativísimos porque sigue habiendo muchos problemas, pero siempre es bueno medir. El que no mide no sabe por dónde puede ir o cómo puede mejorar. Es clave mantener las mediciones. Y hay diferentes tipos de mediciones. Hay un área en Meduca que se dedica a temas de mediciones. Y en el mundo ideal, uno debe siempre poder medir cómo entra el estudiante al principio del grado y cómo sale el estudiante al final. Y no vas a poder quizás medir todas las materias, pero tienes que poder medir las más críticas, matemáticas, la parte de leer, de entender lo que lees, del análisis. O sea, no sabemos dónde tenemos que atacar. No es fácil, pero necesitas capacitar a los docentes, recapacitar, porque siempre hay que estar capacitándolos y asegurar que las nuevas herramientas o esas nuevas capacitaciones que se le brinda también pueda llegar al estudiante. O sea, hay mucho que velar, no es solo, bueno, capacito al docente ya, ¿cómo te aseguras que eso llegue en realidad al estudiante? Sí. Claro, ¿Cómo te aseguras que el estudiante realmente lo está captando? ¿Cómo te aseguras que si no lo está captando, cómo lo ayudas? pero ahí, Quizás es porque está comiendo, o sea, pero a es ver, complejo, pero hay que por trabajar. supuesto, pero ahí viene también parte del reclamo de Alanis frente al Meduca y es una realidad. O sea, si ustedes me dicen a mí, 100%. si ustedes me dicen que hay un departamento en el Meduca que se encarga de medir a los estudiantes o el desarrollo de los profesores y sabemos los resultados porque están a la vista de todos y no hacemos nada, la responsabilidad también es del Meduca. Es obvio. Es obvio, ¿no? No, sí, sí. O sea, el Estado tiene un rol clave que cumplir aquí. La educación debe ser de calidad y para que eso se logre hay muchas cosas que hay que hacer. Pero el Estado es el garante que la educación en este país sea de calidad. Y hay mucho que hacer, definitivamente. Y la idea es, vamos, porque estamos muy atrasados. Agradecemos a ambas por habernos acompañado, entendiendo Buen debate, siempre y entendiendo siempre que la educación es la clave y que debemos avanzar en la educación y que se debe actualizar la educación y sobre todo creo que por ambas partes de las invitadas podemos comentar que
no se pueden paralizar las clases porque es vital para lo que está por venir, para las próximas generaciones y sobre todo para el futuro de Panamá. Muchísimas gracias a la señora Camila por parte de Capadeso y a Lanis por parte de Jóvenes Unidos por la Educación por habernos acompañado y por habernos aportado a este debate aquí en Panamá en directo con respecto a la educación. 8:25 minutos de la mañana. Vamos al cambio. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos.